El Señor le continúe bendiciendo a usted que nos escucha y nos ve a través de los medios de comunicación, las plataformas de Remanente Escogido. Quiero que tome la palabra del Señor en sus manos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 21. La palabra del Señor dice, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiero que cierre sus ojos si le es posible y ore conmigo, implorando la gracia y la misericordia de Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Te suplicamos en esta hora que tomes el control de este vaso de barro y úsalo como tú quieras. Señor, salva las almas, rompe cadenas, levanta al caído, opera milagros y maravillas, Señor, mientras tu palabra es expuesta, oh Dios. Que tu nombre sea glorificado. Lleva esta palabra a los confines de la tierra y sigue salvando en diferido, donde quiera que se predique este mensaje, pueda ser una bendición poderosa para la vida de cada uno de los que te servimos en esta tierra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Quiero hablarles en esta ocasión acerca de un tema muy importante: la cima del valiente vencedor. La palabra cima, cuando se escribe con C, significa la parte más alta de los árboles, de las montañas, etc. La cima que proviene de Dios está basada en lealtad, fidelidad y valentía. La palabra dice claramente en este mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 10, sé fiel, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Allí está basada la cima de la fidelidad, de la valentía, del esfuerzo, porque esta senda de la vida es una senda que tiene muchas complicaciones, tiene muchas desaprobaciones, persecuciones, maldiciones. La palabra enseña: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Esta senda indiscutiblemente no es para cobardes. Es para hombres y mujeres
que hemos puesto la mano en el arado y que hemos levantado nuestra vista al cielo, de donde viene nuestro socorro y nuestra fortaleza, nuestra ayuda, para poder llegar a la cima el día que seamos llamados por el Señor a dejar este cuerpo de muerte, este cuerpo que nos acompaña, este estuche de carne y huesos. Un día tendremos que dejarlo. Mientras tanto, tendremos acá en la tierra batallas tremendas, luchas, pero nuestro objetivo es llegar un día, cuando ya seamos recogidos de la tierra, sea en el levantamiento masivo de la iglesia, o sea individualmente, que el día que nosotros lleguemos a esa hora de partir de la tierra, estemos viviendo una vida agradable, íntegra, correcta, una vida de fidelidad, de valentía delante de la presencia de Dios. Solo ahí y solo así llegaremos a la cima de la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente así y ahí ganaremos la batalla, la corona de la vida, la victoria eterna. Alabado sea el Señor. La historia de nuestra fe revela en una lista interminable de hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de ser fieles, de haber sido fieles hasta la muerte, hasta llegar a la cima. Pero desgraciadamente no fue así. Muchos llegaron al final de su carrera vencidos, descarriados, derrotados, manchados por el pecado, unos por el adulterio, otros por estafas, por robos, otros por envidia. Se mancharon con la envidia, se mancharon con el odio, con el rencor, con la venganza. En estos días que estamos viviendo, he visto algunos que han puesto su cinta negra en las redes sociales, porque ya murió. Pero algunos de ellos fueron nuestros compañeros y al final de su batalla se llenaron de odio, de rencor, de venganza. Y yo me pregunto, qué tremendo cuestionamiento, porque cualquiera tiene derecho de pensar, de meditar. La pregunta es, ¿se iría con el Señor? Porque alguien lleno de odio, de rencor, de venganza, lleno de maldiciones en su boca, lanzando maldiciones a otros, no puede ser salvo. Eso contradice totalmente la salvación de una persona. Sin embargo, esta gente
que llegaron y que han llegado al final de su carrera manchados por el pecado, la Biblia manifiesta también, aparte de la historia que hemos conocido y que hemos visto en el recorrer de nuestra vida cristiana, la Biblia enseña y manifiesta, pone en manifiesto estos hombres que tuvieron en sus manos la oportunidad de ser fieles, que fueron escogidos, que fueron llamados por Dios, pero que al final de su carrera fallaron y terminaron no en una cima alta, sino en las profundidades de la derrota, del fracaso, del descarrío, de la miseria. Tenemos el caso de Sansón, que todos conocemos esa historia triste y lamentable. El caso de Salomón, un hombre lleno de tanta sabiduría, tanta ciencia, tantas profundidades que Dios dio en su mente, su corazón. Sin embargo, al final vivió una vida descarriada, manchada, desbaratada por el poder de las tinieblas. Otro personaje es el rey Usías, que dice la palabra que cuando ya era grande, lo registra el segundo libro de las Crónicas 26, 16. Cuando ya era grande, se rebeló contra Dios para su propia ruina y murió aislado en una casa, solitario, leproso, bajo una maldición terrible. Después de más de 50 años de servicio a Dios, morir en esa condición miserable, no llegó a la cima, llegó al abismo. Pero también tenemos por lo menos otro personaje en la mente, el rey Saúl, que Dios lo levantó y fue ungido, pero su orgullo, su rebeldía, su envidia lo condujo a un fracaso y fue un final desastroso, triste, porque terminó en la derrota, vencido por el mal, vencido por su propio orgullo. Pero gloria a Dios, al Dios Altísimo, porque no todo es un fracaso. Estos son ejemplos, hay muchísimos más, pero estos son ejemplos que Dios tiene en su palabra escritos para que sirvan a usted que me escucha y a mí que le estoy predicando esta palabra, nos sirvan de alerta, de ejemplo, para que no lleguemos a permitirle al infierno, a las tinieblas, que nuestra vida al final de todo sea un fracaso. Cada uno tiene la determinación tomada desde el comienzo de su vida. Y el que ha decidido llegar en fidelidad con la victoria en las manos, tiene la ayuda poderosa de Dios
tiene la fuerza divina, tiene la gracia divina. No va a fracasar si no quiere. El llegar a la cima es una determinación que usted, hermano, hermana, joven, señorita, anciano, es usted el que ha determinado ser fiel hasta la muerte. Y si lo ha determinado, tiene que buscar a Dios persistentemente. Tiene que vivir la palabra y vivir humillado delante de la presencia de Dios, para que ningún poder de las tinieblas pueda minar, penetrar su corazón con basura, con cizaña, con envidia, con odio, con rencor. La sangre de Cristo tiene poder. Pero si se guarda indiscutiblemente, llegará hasta el final de la carrera en victoria. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque también un grupo de hombres y mujeres fieles han engalanado la lista de los valientes que han vencido. Valientes que han llegado a la cima, levantando la bandera de la fidelidad y de la valentía. Tenemos algunos como ejemplo el caso del profeta Samuel, al cual toda la nación, todo el pueblo dio testimonio de que era un hombre fiel. Alabado sea el Señor. Desde el sur hasta el norte de la nación, todos conocieron que era fiel profeta de Dios. Dios dio testimonio. Dios habló de él. Hasta la cima llegó en fidelidad. Pero también en la iglesia primitiva tenemos a un Esteban, hombre fiel, que dio la vida por el Señor y que mientras moría, dice la palabra, que levantando los ojos vio el cielo abierto y vio a Dios el Padre y a Jesucristo el Hijo de Dios a la diestra del Padre en las alturas. Tenemos también a Jacobo, hermano de Juan, que fue matado, fue acribillado por su fe, por mantener la verdad, la fidelidad y llegar a la cima con una victoria enormemente grande en sus manos. A Pablo el apóstol, también desde la cárcel, escribió varias cartas, determinado a dar la vida por el Señor. Le escribe a Timoteo y le dice: porque yo sé que el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, la buena batalla de la fe. He acabado la carrera con gozo. Por lo demás me está guardada la corona. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Desde allí sabía que el verdugo se acercaba
para cegar su vida física, pero su alma volaría a la cima de la victoria eterna. Qué importante, alabado sea el Señor, que también todos los apóstoles, sacando de esa lista a Judas, traidor, perverso, los demás llegaron a la cima de la victoria con la valentía que los caracterizó, con la fidelidad que tuvieron que tener para ser fieles hasta la muerte. Alabado sea el Señor. Todos ellos, por supuesto, siguiendo los pasos y el gran ejemplo de aquel que venció para vencer, nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a su nombre por siempre. La palabra que leímos nos habla de la fidelidad, del premio de esa fidelidad. Nos habla de la victoria del vencedor. Y el Señor dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es grande, glorioso. Cada uno debemos o debiéramos tener en el corazón, en el alma, la determinación de ser fieles a Dios, la determinación de llegar a la cima con una victoria eterna en las manos. Las promesas que están escritas acerca de la fidelidad son muchas. El Señor habla de esa persona que sea fiel. Esa persona que sea fiel, se le dará el permiso, el privilegio, la oportunidad, el gozo, la grandeza de estar en el trono con el Señor, con aquel que venció en el Calvario por nosotros. Ese es un privilegio enorme. Si alguien por lo menos lo invita a una comida, lo invita por lo menos a una reunión. Hay gente que dice: cancelé todos los compromisos que tenía porque el alcalde de la ciudad me citó a una reunión. Eso es importante, pero no es grande. No es este tipo de grandeza eterna. Alguien puede decir: esta semana no puedo atender ningún otro compromiso porque el gobernador o el presidente de la República me ha citado para que esté en una cena que tiene preparada para los grandes de la tierra. Eso puede ser importante, pero no es grande. Lo grande es que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Señor de señores, el Rey de los reyes, el todopoderoso Dios, me diga a mí, le diga a usted, hermano y hermana:
sé fiel. Al que venciere, al que sea capaz de vencer, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, Él venció para vencer. Él es el vencedor. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No hay un premio más grande, definitivamente más grande que esto. Gloria a su nombre por siempre. El capítulo 24 de Mateo dice el verso 13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y es algo que el enemigo de Dios, Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre está tratando de que olvidemos que estamos en una batalla. El infierno quiere que usted y yo y cualquiera que servimos a Dios olvidemos, se nos olvide que estamos en un combate, en una batalla, que no nos podemos descuidar, que hemos puesto la mano en el arado y que no podemos volver la vista hacia atrás para mirar lo que hay en el mundo, codiciar las cosas del mundo. Pero cuando tenemos esa convicción, esa valentía, y tenemos ese anhelo profundo de perseverar, no por 10 años, ni 20, ni por un año, de perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Dicho de otro modo, el que persevere hasta el fin ha llegado a la cima y morirá físicamente, pero su alma llegará a la cima eterna con una victoria para siempre. Bendito su nombre por la eternidad. Nuestro Señor dejó estampado este ejemplo glorioso de llegar a la cima, pero en su vida terrenal, su vida material, su vida física como hombre aquí en esta tierra, definitivamente fue un gran ejemplo. El capítulo 14 de Mateo, versículo 23, dice la palabra: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esa fidelidad y esa convicción de mantenerse en la altura, no hay hombre más grande en la tierra que cuando está de rodillas delante de Dios. Cuando alguien busca al Señor, no importa que no sea con una multitud, ni siquiera con 2 o 3, sino como aquí está diciéndonos la palabra en este verso 23, cuando llegó la noche, estaba allí solo. Había despedido la multitud. Estaba haciendo un trabajo
su cuerpo cansado, fatigado, a lo mejor sin comer. Pero despidió la multitud y subió al monte a orar aparte. Se fue solo, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y esa es la altura. Mientras estamos en la tierra, tenemos que tener un nivel. Y el nivel nos lo va a dar la fidelidad, la valentía y la búsqueda constante del rostro de Dios. Hermano y hermana que me escucha, que me ve, si usted no busca a Dios, si no ora, si hace una pantomima de pasarse una vigilia, pero ora un rato y se queda doblado ahí en el sillón de su casa, si no pelea por su vida, usted, compañero en el ministerio, si no se defiende usted, no esté esperando que otro venga a defenderlo. Esta es una determinación personal e individual. Si usted quiere doblarse en una silla, en un sillón, a dormir, nadie se lo impide. Pero los resultados los va a ver más adelante, los que ya vimos. Vamos a ver los resultados como un Saúl, como un Salomón, como un Sansón, derrotados y vencidos. No porque Dios no tuviera planes con ellos, Dios los tuvo y Dios los escogió. Alabado sea Dios. Pero no persistieron, no perseveraron, no buscaron a Dios de corazón, no persistieron en esto que persistió nuestro gran ejemplo, mi Señor Jesucristo. No importaba que no lo acompañara nadie. Allí aparecía en aquel monte. El capítulo 17, versículo 1 de este mismo libro de Mateo dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Cuando leo estas cosas, me doy cuenta que al Señor siempre le gustó la altura espiritual. Vivir en una altura espiritual, porque allí en aquel monte la gloria de Dios descendió sobre ese monte y se transfiguró su rostro, su semblante, sus vestidos se volvieron blancos, resplandecientes como la luz del sol, y fue algo extraordinario. Y tuvieron una experiencia maravillosa. ¿Dónde? En la cima de aquel monte. Amó las alturas. Y hay que amar las alturas espirituales. Lo que quiero decirle, que no se debe vivir una vida fracasada, derrotada, vencida. Una vida de apariencias, sin ninguna estructura. No estamos construyendo aquí en la tierra un andamio. Nuestra verdadera construcción es sobre la roca eterna. Y cuando se piensa construir sobre una roca, hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle herramientas fuertes, hay que usar materiales fuertes. Cuando se piensa construir sobre una roca, es pensando en la consistencia y la permanencia del edificio que usted está construyendo.
Poder en el nombre de Jesús. El capítulo 26 de este mismo libro dice la palabra en el versículo 30 lo siguiente: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aleluya. La última reunión que el Señor tuvo con sus discípulos aquella tarde, una tarde y una noche terrible. Pero me llama la atención esto también, que después de terminar aquella reunión donde partió el pan, donde les dio a tomar el jugo de la uva como símbolo de su sangre, y donde es de suponerse que les advirtió tantas cosas, les dijo tantas cosas, hermano y hermana. Después de esto cantaron un himno. Y después de cantar el himno, salieron al monte de los olivos. Por supuesto que ese monte está lleno de testimonios, de historia, de vivencias reales, porque no los conducía ni los llamaba a meterse en una cueva, a meterse en un abismo, a un laberinto. Siempre los conducía a la altura. La oración es alturas. Si usted quiere vivir una vida baja, derrotada, una vida carnalizada, vencida por la carne, por las tentaciones, cualquiera que lo mire ya se va detrás de él. Si quiere vivir una vida arrastrada, deje de orar, deje de buscar a Dios, y será un saco de carne andando por donde quiera que vaya. Es la oración la que lo levanta. La oración, cuando buscamos a Dios, cuando oramos en vigilia o en ayunos, o en tiempos de oración, buscamos a Dios, se nos abre el apetito espiritual de oír la palabra. Nos agrada escuchar la palabra. Nos agrada oír lo que Dios nos dice, lo que Dios nos quiere hablar. El alma se reactiva con hambre y sed de justicia. Cuando oramos, tenemos revelación. Tenemos revelación. El Señor le dice a los profetas en tiempos de Jeremías: si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi oración, en la oración, les hubieran hecho oír mis palabras, les hubieran revelado el pecado en que vivían. Porque cuando oramos, cuando buscamos a Dios, viene la revelación del cielo. Por eso hay tanto ministro seco, vacío, derrotado por dentro. Hay ministros que tienen una apariencia tremenda y tienen nombramientos tremendos, pero internamente están derrotados, vencidos, llenos de odio, de miedo, de envidia, de terror, derrotados, porque dejaron de orar, dejaron de buscar a Dios, dejaron la vivencia real del Evangelio. Alabado su nombre por siempre.
y entonces se secaron. Se secaron. El capítulo 22 de Lucas, versículo 39, dice la palabra lo siguiente: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Qué gran ejemplo, hermano y hermana. Qué gran ejemplo que usted debe ser también para sus hijos, para su familia. No un dormilón, no uno que huye de la búsqueda del rostro del Señor, sino uno que es ejemplo. Y dice que saliendo se fue como solía, es decir, como hacía todo el tiempo. Y se fue al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Gloria a Dios para siempre. Qué maravilla, porque cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Sea bendito el Señor. Ese lugar fue el Getsemaní, en un jardín que estaba cerca del pie del monte, al pie del monte de los olivos. Porque la cúspide de aquel monte tenía aproximadamente 800 metros de altura. No era un monte tan alto, pero a los alrededores sucedieron muchas cosas. Y allí estaba el Señor, la parte de aquel monte, oró muchas noches. De ahí sale mi Señor. De ahí lo arrestan esa noche y sale hacia la cruz. Después de ser torturado, sentenciado a muerte, y fue llevado fuera de Jerusalén por sus detractores hacia una colina donde estaba un pequeño monte llamado el Gólgota o el Calvario. Fue crucificado en una cima. Ni siquiera en su muerte estuvo en una cueva ni en un hoyo. La parte más alta que había en ese lugar, fuera de las murallas de la antigua Jerusalén, allí estaba aquella pequeña cima sobre la cual enterraron aquella cruz donde fue crucificado. La cruz lo levantó todavía más alto del monte. ¡Qué maravilla! Y entonces es donde el escritor a los Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De allí, de aquel monte de oración, de aquella noche terrible, cuando sus poros vertían sangre, de la agonía, cuando un personaje celestial vino a consolarlo, de allí sale directamente para ser
sometido a vejámenes inhumanos, a torturas, a recorrer las calles arrastrando una cruz, golpeado hasta salir fuera de la muralla de Jerusalén hacia este sitio del Gólgota. Y allí se enfrenta a lo peor de su vida como hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero fue hombre. Se hizo hombre y sufrió, lloró, se quejó, pero fue un valiente, extraordinariamente valiente. La valentía estuvo en su mente, en su corazón, su alma, su espíritu. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Y allí en esa cima del Gólgota, del Calvario, en esa altura fue que ganó la victoria eterna. Aleluya. Y fue que logró en esa cima comprar su alma con la sangre preciosa que fue derramada de su cuerpo, que se salió de su cuerpo. En algunas partes de su cuerpo vertía pequeños chorros de sangre y en otras partes goteaba como un muro fortificado. Se enfrentó a la muerte, a sus detractores, y venció porque había una convicción en su ser de llegar a la cruz y de allí vencer en su totalidad al enemigo, derrotándolo para siempre. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en la epístola a los Efesios, el capítulo 1, glorificado sea Dios, el versículo 19, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. El satanismo, los detractores, enemigos del cristianismo, del Señor, el gran vencedor, nuestro Señor Jesucristo, dicen que murió. Y hasta ahí aseguran y aseveran que murió. Pero no estuviéramos predicando esta palabra si Cristo no hubiera resucitado. Pablo, disertando acerca de esto, dijo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, nuestra predicación. Y así es. Pero Él resucitó de los muertos. Y el verso 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Él es Señor de señores, no por un mes, ni por un tiempo, es por la eternidad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Es algo glorioso. Esa es la cima de la victoria eterna. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, somos llamados a vivir una vida de convicciones, de determinaciones, de valentía, de fidelidad, de sinceridad delante de la presencia de Dios, y a vivir una vida de progreso, de valentía progresiva, de fidelidad progresiva, de santidad progresiva. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Definitivamente tenemos que vivir una vida de prosperidad espiritual, de progreso. Debemos rebelarnos contra el estancamiento, contra el fracaso, contra la cobardía. Hay que reprender la cobardía, hay que reprender el fracaso, hay que reprender la inutilidad, hay que reprender la pereza, el sueño espiritual, y levantarse, como dice la Escritura en el libro de Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol o del infierno abajo. Cada miembro de la iglesia, cada persona que quiere llegar a la cima eterna, a la cúspide, tiene que ser fiel hasta la muerte. Y allí su alma saldrá, mi alma saldrá con fidelidad en esa estatura poderosa a ocupar el lugar asignado por el Dios Altísimo. Proverbios 4:18 dice la palabra: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa senda de la vida del justo va en aumento. La senda de la vida al entendido es hacia arriba. El camino es hacia arriba, ascendente, no de estancamiento, no de inutilidad, no de derrota, y mucho menos de ser vencido por el mal o derrotado. Dios nos ha dado todas las garantías para ascender a ese lugar eterno, para estar en el sitio donde van a estar los hombres, las almas de hombres y mujeres que sirvieron a Dios. El capítulo 10 de Hebreos, verso 23, dice la palabra: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
¿Qué hay que hacer? Mantener firme, sin fluctuar. No podemos mantener nuestra vida en una ambivalencia, en una balanza que se mueve apresuradamente, que no tiene estabilidad. Hay que tener firmeza para llegar a la cima eterna. Se necesita firmeza y hay que mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No estamos creyendo algo ilusorio, no estamos pensando en algo que alguien se imaginó. Nuestra esperanza es firme. Hay una esperanza que sobrepasa a todo entendimiento. Bendito sea el Señor. El capítulo 3 de Hebreos, versículo 12, dice la Escritura: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, oiga esto, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Como dice la Escritura, mira, hermano, que no haya en ninguno de vosotros. Mire que no haya en ninguno de sus compañeros, hermano líder, hermano ayudante de la iglesia. Si está viendo por sus consiervos, está viendo por esa lista que tiene usted, por los cuales deberá responder delante de Dios. Y aquí dice la palabra: mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque la incredulidad corrompe el corazón, daña el corazón. Que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muchos se han llenado de incredulidad, de dudas, se han llenado de cobardía. Hermano, pareciera que el pecado de la cobardía fuera tan sencillo, pero por cobardes se van a ir al infierno millones de hombres y mujeres, millones de almas, cobardes para buscar a Dios, cobardes para apartarse del mal, cobardes para apartarse del pecado, cobardes para defenderse del enemigo. Eso es lo que el escritor a los hebreos está diciendo, que hay gente que tienen un corazón malo, se han llenado de incredulidad y se han apartado del Dios vivo. Qué triste. Alabado sea Dios. La palabra nos vuelve a hablar en el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 5, y dice la Escritura: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bendito sea Dios. Yo no sé si esto para usted que me está escuchando es importante, es grande, es sublime.
o no es nada, para mí es extraordinariamente grande. Porque aquí hay tres cosas poderosas. Dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es la vestidura del triunfante, del vencedor, la vestidura del valiente, del fiel, del que perseveró hasta el final de la carrera, del que llegó a la cima. Será vestido de vestiduras blancas. Segundo, no borraré su nombre del libro de la vida. Estará su nombre escrito allí. ¿Cuándo va a ser borrado del libro de la vida? Cuando se corrompe, se aparta del Dios vivo, se descarría, será borrado del libro de la vida. El que vive una vida descarriada, sea quien sea, tenga la profesión que sea, el dinero que sea, está borrado del libro de la vida. Pero el Señor dice, al vencedor, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Estará allí su nombre escrito. Aleluya. Y tercero, mira hermano, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Que no es grande esto? ¿Que no es glorioso esto? Que alguien aquí de la tierra que fue arrebatado como por fuego, que venció al pecado, la tentación, venció los vejámenes del camino, venció todas las maldiciones y atropellos, venció situaciones difíciles en lo económico, en lo físico, en lo familiar, en lo ministerial, venció, fue un vencedor. Oiga, el Señor lo presentará. Eso es glorioso, eso es grande. Lo presentará delante del Padre. Le dirá, así como usted y yo presentamos a alguien, este se llama fulano, fulana, esta persona es fiel aquí. Cuando presentamos a alguien, siempre tenemos la tendencia de decir algo importante de esa persona. El Señor lo presentará delante del Padre. ¡Qué honor! ¡Qué honor más grande! Llamará a los ángeles que están allí y les dirá, lo están viendo, este es un vencedor. No fue cobarde, fue un valiente, fue fiel y fue fiel hasta la muerte. Le vinieron muchas tentaciones, las venció las debilidades del camino, venció el hambre, la sed, venció la soledad, venció la desaprobación humana, venció las dificultades económicas en la vida, en la tierra, venció el pecado, venció el orgullo, venció la soberbia, venció la altivez, venció la envidia, venció la inmoralidad y vivió una vida de santidad y pureza, de valor y de justicia. Y el Señor lo presentará ante el Padre, ante los ángeles, como diciendo, esta alma, este vencedor va a vivir acá dentro de la nueva Jerusalén.
A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y el verso 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano y hermana, estoy finalizando, pero le dejo el último versículo, porque usted está diciendo en la mente: eso es bueno, eso anhelo yo, pero no he sido capaz de vencer. Mire, Romanos 8:37 dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Somos más que vencedores. No somos ni siquiera vencedores solamente, sino más que vencedores. Alabado sea el Señor. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas, por medio de aquel que nos amó. Es por medio de Él. Él es el que nos va a ayudar. Nos ha ayudado hasta aquí y nos ha bendecido hasta aquí, y ha sido fiel hasta aquí, y lo será hasta que nos encontremos con Él en la patria celestial. Hermano y hermana, no suelte su mano del arado. No pierda de vista esa esperanza viva. No permita que el mundo y todos sus componentes le aparten de Dios, le conviertan en un fracasado, en un derrotado, en un vencido, en un perdido. Quiera el Señor que un día, con muchos que no nos veremos en esta tierra, nos veamos en la patria celestial, y usted pueda decir, a través de esa palabra que escuché, mi corazón se llenó de valor, de valentía. Fui desafiado a vivir una vida de valentía, de fidelidad, de sinceridad, de perseverancia delante de la presencia de Dios. Cierre sus ojos. Padre eterno, te suplico que salve las almas. Todos aquellos que piden perdón a ti, Señor. Levanta a los caídos, rompe las cadenas, desbarata yugos, opera milagros y maravillas en la vida de cada persona que escucha esta palabra. Fortalece el pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Padre. Fortalece el alma, el espíritu, el corazón, la mente de los hombres y mujeres que te servimos a ti, y que podamos llegar hasta la cima con una victoria eterna. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, y un abrazo para todos.